la recibí, la guardé en mi corazón. Hoy tengo el privilegio de presentar a este instrumento en las manos de Dios, que hace casi 23 años Él me entregó una palabra, y puedo decir, Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, en esta hora nos sentimos honrados. Quiero presentar a nuestra pastora Carmen Rodríguez, que nos va a traer el consejo de la palabra del Señor en esta hora. Después de alabar y adorar el nombre de Cristo, digno es el Cordero. Señor les bendiga. Les invito a sentarse. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Muy agradecida con el Señor, que me permite estar por cuarta vez aquí en Perú. Siempre he sido muy inspirada y motivada por todo este pueblo. Agradezco al pastor y presidente de la obra, el pastor Soto, y al pastor Luis Mesa por haberme invitado para estar aquí juntamente con mi esposo, que para mí es una bendición estar con él. Gloria al Señor. Y también agradezco al pastor Pablo Castro, que autorizó, y a la vez les entrego saludos del pastor Pablo Castro, supervisor de la obra en Colombia, y también saludo a nuestros oficiales internacionales. Gloria al Señor. A todos nuestros oficiales nacionales, a las visitas de la India, que siempre nos inspiran. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto tan grande que el Señor también ha hecho en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, antes de iniciar con el mensaje de la palabra del Señor, compartir con ustedes unos versos que se llaman transformados y usados para transformar. Hemos sido una generación transformada por el poder del Evangelio, de muertos en delitos y pecados a trasladados a nueva vida, de idólatras a adoradores del Dios vivo, de míseros y pobres a enriquecidos con toda riqueza espiritual, y todo por la infinita gracia divina que envió su Hijo amado para redimirnos. Hoy somos una generación usada para transformar. El Evangelio llegó a nuestras naciones, empezando en casas de familia que sus puertas abrieron. Lo que empezó en casas de familia se transformó en un arrollador avance que fue cubriendo pueblos y ciudades, transformando vidas a lo largo de los años y a lo largo y ancho de cada país. Y es así que hoy vemos el movimiento misionero mundial en Perú, con multitudes y una labor incansable en el mundo, a través de instrumentos escogidos. Tan importante fue la labor del pionero siervo de Dios, que llegó a una familia, como importante es la labor que hoy a multitudes ministra, quien ministra a las multitudes. Tan significativa la obra del desconocido siervo y sierva de Dios, que llevó la palabra a lugares claves, y debido a esto se abrieron puertas grandes para el avance de la obra. Como importante la labor de hermanos y familias que se han dado y con lágrimas, oraciones, ayunos y trabajo han sostenido la obra del Señor. Que el Señor los bendiga y haga de cada uno de ustedes muchísimo más de lo que hoy son. En su eterno propósito continuará el Señor dando grandes victorias y usándolos para seguir transformando su patria Perú y las naciones donde Dios los seguirá llevando.
porque hemos sido transformados y estamos siendo usados para transformar. Bendito sea el Señor. Les invito a estar de pie y que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Padre, muchas gracias. Es por tu misericordia que estoy aquí, Señor, en este altar con tu pueblo, con tus escogidos. Y te ruego, Señor, que esta palabra que me has entregado produzca los resultados para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo, que toda la gloria sea para ti. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Agradezco a nuestro hermano Rubén, a quien aprecio, gloria al Señor, y de quien tuvimos esa oportunidad maravillosa de estar en aquella retiro de jóvenes donde fuimos poderosamente bendecidos y donde Dios le habló de lo que iba a hacer con su vida y que se ha cumplido. Gloria al Señor. El tema que tenemos para esta mañana se llama: de Boanerges a silbo apacible. En otras palabras, de hijo del trueno a silbo apacible. El apóstol del amor, el apóstol Juan, fue transformado por quien se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos en lo que Él es. Esa era una idea principal de los padres de los tiempos antiguos, de la iglesia primitiva, y era una idea con la cual se combatían las herejías como el gnosticismo. Y por eso ellos tenían este lema: Cristo se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos en lo que Él es. El apóstol Pablo se desempeñó como pastor de la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. En los inicios de su vida y de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él estaba en la barca de su padre y trabajaba remendando redes junto a su hermano Jacobo. Y un día pasó el maestro por su lado y les dijo: síganme. Y ellos, dejando las redes, los jornaleros y a su padre, lo siguieron. Cuando por primera vez Juan vio al Señor Jesucristo, estaba con Juan el Bautista y oyó a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y de nuevo al otro día vio el Bautista Jesús que andaba por allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Oyendo esto, el apóstol amado dejó al Bautista y fue detrás siguiendo al Señor. Parecía que Juan y su hermano habían encontrado y elegido al Señor. Parece que nosotros hemos encontrado y elegido al Señor, pero no es así. El Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
Juan y otro discípulo se fueron entonces siguiendo al Señor. Y el Señor, viendo que lo seguían, se voltea y les dice: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? En alguna otra porción de la escritura aparece que otro le preguntó: ¿dónde moras? Y el Señor le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero a estos hijos de Zebedeo les dijo: venid y ved. Fueron, vieron y se quedaron, porque así había sido elegido por Dios. Estos hijos del trueno, que así los apellidó el maestro, representaban la ley, que fue dada mediante torbellino de viento, truenos, relámpagos y gran terremoto. Por lo contrario, el evangelio de Cristo es una suave voz de amor, gracia, misericordia, paz y perdón. Es el contraste que hay. Estos hijos del trueno representaban aquella época que ya estaba pasando, porque había venido el tiempo de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Estos hijos de Zebedeo, que antes de ser los hijos del trueno eran los hijos de Zebedeo, con los genes de liderazgo de su padre, destinados a heredar su oficio y gerenciar la empresa familiar. La pesca era un negocio importante y su padre tenía una empresa y tenía jornaleros. Juan y su hermano remendaban las redes de su padre cuando el Señor los llamó. Ellos dejaron su padre y a los jornaleros y siguieron a Cristo. Y yo me pregunto, ¿por qué este padre dejó ir a sus hijos con el maestro? Estos eran tiempos difíciles, tiempos en que el pueblo de Israel suspiraba por un cambio, anhelaba sacudirse el yugo romano y anhelaban mejorar sus vidas. Por eso cuando apareció Juan el Bautista, los hijos de Zebedeo lo siguieron y eran sus discípulos. Pero luego cuando aparece el Señor Jesucristo, y Juan, con la humildad que lo caracterizaba, dijo que era superior a él y que era el Cordero de Dios, entonces Juan y su hermano y otros discípulos de Juan el Bautista se fueron con el Señor. Así que estamos hablando en esta mañana de un hombre que, como él mismo lo dice aquí en esta primera carta de Juan, que él habla y dice lo que era desde el principio, porque fue un testigo de todo esto. Y del primer principio que nos habla es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer principio que él habla. Y el segundo principio que él habla es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el tercer principio que habla es que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y os testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que aquí estamos hablando de uno que fue testigo desde el origen,
desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando habla acerca de lo que hemos oído, es decir, el sentido del oído, lo que hemos visto por medio del sentido de la vista, lo que hemos contemplado, es decir, mirando fija y atentamente, y lo que palparon nuestras manos por medio del sentido del tacto. El apóstol Juan estaba hablando de la encarnación de Jesús y de su propia asociación con él cuando se encontraba aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Y para el momento en que esta carta fue escrita, esto era muy importante porque ya estaba ahí la herejía gnóstica con sus conceptos equivocados y errados. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí estamos hablando de un testigo, de uno que fue transformado, de uno que fue cambiado. Gloria al Señor. Yo empecé a enseñar en la iglesia esta epístola de Juan y no he podido pasar del primer versículo porque me encontré con la figura de Juan, porque me encontré con lo que sucedió con Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y a medida que lo estudiaba y que ya nos invitaron acá, aunque no me habían dicho que iba a predicar, yo empecé a sentir que de esto tenía que hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas importantes y centrales es que este hombre fue transformado y su carácter muchas veces fue reprendido, porque como escuchábamos ayer en la reunión de obreros, el Señor primero a sus discípulos los salvó y luego los formó. Y el Señor en el capítulo 15 de Juan 1 al 6 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces lo que vemos en la vida de Juan es que el Señor lo limpió. Les dije que Juan representa y su hermano representa la ley, la dureza de la ley, las exigencias de la ley. Y Juan y su hermano eran duros. Dice la palabra del Señor en Lucas, que es el que narra esta historia, capítulo 9, 49 al 56, que vino Juan y le dijo al maestro: hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Yo creo que él dijo: uy, qué gran cosa le voy a decir yo al maestro. Qué bendición, cómo el Señor se va a poner contento conmigo. Porque nosotros muchas veces creemos que nuestro carácter, que la manera de ser de nosotros, nuestra dureza, le ayuda al Señor. Pedro creía que su espada le iba a ayudar al Señor, y el Señor le dijo: mete la espada a la vaina. Y yo siempre he pensado cómo quedaría Pedro desnudo. Le quitaron su arma, ya no tuvo más que hacer. Por eso negó al Señor, porque quedó desnudo de lo de él. Lo de él no servía. Y asimismo lo de Juan. Pensaba que alguien que no andaba con ellos no podía ser usado por el Señor. Y el Señor le dijo: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y después, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a una aldea de samaritanos para hacerles preparativos, pero los samaritanos no lo recibieron,
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Pero cuando los discípulos Jacobo y Juan, los hijos del trueno, vieron eso, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, el Señor los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo creo que estos dos hombres, hijos, con buenas intenciones, estaban inspirados en el profeta Elías y querían que cayera fuego del cielo sobre los que rechazaban y no recibían a su maestro. Tal vez ellos pensaban que el Señor Jesucristo era el profeta Elías que había de venir, y entonces sería bueno que hubiera caído fuego a todos los que se oponían al Señor y los destruyera. Pero el Señor los frenó. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para decirles que Juan era el discípulo amado. Era el que se recostaba en el pecho del Señor. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos encontramos con reprensiones del Señor hacia él. La Biblia dice que el Señor al hijo que ama reprende, al hijo que ama castiga, porque si no lo reprendiera, no fuera hijo, sería un hijo ilegítimo. Pero el Señor tenía que hablarle así a estos dos muchachos, porque lo que ellos tenían, lo que ellos creían tener a su favor y que consideraban que era de ayuda para el Señor, no sería de ayuda, no sería de bendición para los propósitos de Dios, para los planes de Dios. Y quiero decirles que aquí sentados están los hermanos de las congregaciones. Que Dios los bendiga. Hermanos que son vitales en la congregación, que son columnas, y que se necesita que se pongan en las manos del Señor para que el Señor les despoje de todo lo que no sirve. Si leemos la palabra de Dios con atención, veremos que el Señor despojó a sus siervos de lo que ellos creían era su gran valor y su gran potencial. El Señor los despojó de eso. Por ejemplo, a Moisés, con su audacia, con su carácter, queriendo liberar el pueblo, queriendo ayudar al pueblo, fue y mató a uno. Él creía que esa era la forma, pero esa no era la forma. Y tuvieron que pasar años para que este hombre se convirtiera en el hombre útil en las manos de Dios, un hombre manso. Asimismo, el apóstol Pablo, él equivocadamente creía que estaba haciendo un favor a Dios cuando perseguía al pueblo de Dios. Pero cuando Dios lo redujo y Dios trató con él, él tuvo que decir: cuántas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida por causa de aquel que me llamó, por causa de aquel que asió de mí. Porque yo ahora estoy viendo a ver cómo me aferro a él. El Señor ha sido de cada uno de ustedes y lo tiene ahí, pero es necesario que usted se aferre al Señor. Aleluya. Asimismo, aquí, sentados en las bancas, aquí en el altar, hay hombres y mujeres a quienes Dios levantará. En las bancas, hombres y mujeres que Dios levantará
y ocuparán posiciones principales de la obra del Señor a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo me pregunto, ¿qué sucede si no nos ponemos en las manos del Señor? ¿Qué sucederá si no le permitimos al Señor que quite de nosotros todo lo que no sirve? Y les recuerdo nuevamente, nosotros creemos que tenemos cosas que sirven y que ayudan al Señor y a su causa y al evangelio. Pero tal vez lo que nosotros creemos tener bueno no es bueno. Aleluya. Siempre recuerdo una experiencia cuando estuvimos con mi esposo en una tierra de gente pobre que lavaba la tierra para conseguir oro. Y un día fuimos con mi esposo y había un hermano con una bateada llena de tierra, lavando esa tierra para encontrar el oro. Y el hermano lavaba y lavaba y lavaba y botaba la piedra, la tierra, y no aparecía el oro. Al final quedó en la batea una chispa casi insignificante. Y él nos dijo: este es el oro. Inmediatamente me vino el pensamiento: esos somos nosotros. Nos creemos mucho y todo lo que tenemos es pura tierra. Y lo que brilla en nosotros es el oro de Dios. Pero nuestra tierra, nuestra piedra no permite que ese oro brille. Dios ha hecho cosas grandes con su obra, pero Dios hará cosas grandes. Alguno dirá: pero ¿qué más puede hacer? No, Dios tiene cosas muy grandes para hacer. Pero para esas cosas grandes que Dios va a hacer, se necesita gente que le permita al Señor, como Juan se lo permitió, que lo pode, que le corte, que le quite. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, eso de hoy, de una generación que se quiebra, de una generación a la que no se le puede decir nada, a la que no se le puede exigir nada, a la que no se le puede llamar la atención porque de pronto se van. Si usted quiere llegar a ser ese instrumento en las manos de Dios, acepte las reprensiones del Señor. No se disguste, no se enoje. ¿Cómo se sentiría aquellos dos hermanos cuando ellos, con las mejores intenciones, y es que usted y yo muchas veces con las mejores intenciones queremos hacer lo bueno, pero resultamos haciendo lo malo? Estos dos, con las mejores intenciones, quieren ayudarle al Señor, pero su ayuda no le servía. Porque también en la segunda ocasión, dice la palabra del Señor también, de cuando ellos le prohibieron a un hombre porque no estaba con ellos. Y parece que se inspiraron en José. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Que se inspiraron en Josué, cuando Josué se dio cuenta que habían dos hombres profetizando en el campamento y que no estaban con el grupo. Y vino y le dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios tenía que tratar con Juan.
Porque Juan era una persona impulsiva, una persona egoísta, una persona sectaria. Y no podía ser así para el propósito que Dios tenía con él. Hermano, hermana, el propósito que Dios tiene con usted es grande. Y Dios tiene que pulirlo a usted. Y Dios lo pasará por un proceso. No sé cuántos le pueden decir al Señor en esta mañana: haz conmigo como quieras hacer, pero que yo pueda serte útil. Porque cuando uno no se pone en las manos del Señor, cuando uno no deja que el Señor le pode y el Señor le quite todo aquello que no sirve, uno puede ir escalando y puede ir ascendiendo. Pero a medida que escala y asciende, al no haber sido podado y limpiado, al no permitir que sea el Señor el que esté ahí obrando y actuando, uno se convertirá en alguien que en vez de bendecir, hace daño. Deseo yo que cada uno reflexione esta mañana. Y usted que sabe que Dios tiene planes con su vida, que Dios le va a levantar, que Dios le va a llevar. Tal vez usted, como dijera el hermano Rubén, es un desconocido, pero Dios tiene un plan con su vida. ¿Cómo es su vida familiar? ¿Cómo vive usted y su esposa, o usted y su esposo? ¿Cómo viven con sus hijos? ¿Cómo es el trato a las personas? ¿Cuál es el evangelio que usted tiene? Tal vez un evangelio o un conocimiento de Dios como el que tenían los amigos de Job. Los amigos de Job creían conocer a Dios, y basados en ese conocimiento que ellos tenían de Dios, juzgaron a Job. Pero ellos no conocían a Dios, y al no conocer a Dios, no podían juzgar a Job. Si algo necesitamos todos nosotros, es conocer a Dios, es empaparnos del Señor. ¿Quién era el Señor? ¿A qué vino el Señor? Amén. Y no solamente contentarnos con que ya no fumo, ya no tomo, ya no adultero, ya no digo malas palabras, sino mirarnos hacia adentro. ¿Qué hay dentro de mí que estorba, que impide lo que Dios quiere hacer? ¿Qué actitud, qué conducta tengo yo que a futuro hará daño a la obra del Señor, perjudicará la obra del Señor? Vuelvo y les digo, aquí hay personas que ocuparán cargos importantes. Es necesario permitir que el Señor corte, que podamos decirle: Señor, haz conmigo lo que quieras hacer, límpiame, purifícame, pero yo quiero serte útil. Porque estamos hablando de generaciones transformadas, de gente que se puso en las manos del Señor, de gente que le ha servido al Señor. Pero del que se puede hablar es del que ha llegado y del que ha finalizado. Tenemos historias de muchos que hicieron cosas grandes, pero no llegaron, pero no han finalizado, no son nuestro referente. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, esta es una invitación a mirar dentro de nosotros ese ardor, ese celo, ese espíritu combativo. ¿Está Dios ahí o no está Dios ahí?
Y les decía también qué opinaba el padre de los hijos de Zebedeo cuando sus hijos se fueron. Porque es que el anhelo de todo padre judío es que su hijo siguiera su oficio. Porque todo hijo judío debía de tener un oficio, y el oficio era el oficio del padre. ¿Por qué los dejó ir? Bendito sea el Señor. Y después, cuando pasó el tiempo, ¿por qué también permitió que su esposa fuera? Bendito sea el Señor. Yo pienso que ellos eran gente que tenían ambiciones. Y díganme ustedes, al encontrarse uno con un maestro que multiplica los peces, al encontrarse uno con un maestro que hace salir monedas de la boca de un pescado, encontraron una mina de oro. Se encontraron la mina de oro. Amén. Y entonces el padre dijo: esto vale la pena. Vayan y yo los apoyo, yo los ayudo. Bendito sea el Señor. Y como en todo el evangelio y hasta el primer capítulo del libro de Hechos, se ve que ellos tenían una aspiración y un sueño. Y el sueño era que se restaurara el reino de Israel. Y ellos lo seguían porque para ellos Él era el Mesías, Él era el Rey. Y cuando se leen con detenimiento los evangelios, se nota que en ellos habían constantes discusiones sobre quién sería el mayor, quién sería el primer ministro de aquel rey. Gloria al Señor. ¿Cómo sería la conversación en la casa de Zebedeo? Cuando iba la mamá y los dos hijos, ¿de qué hablarían? Bendito sea el Señor. Allá en esa casa fue donde se formó la idea de que ella fuera a pedirle al Señor Jesucristo un favor. Y ella fue y le dijo: yo tengo una petición. Eso fue algo que conversaron en la casa entre todos. Y él le dijo: di. Y ella dijo: Señor, que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y no le dijo nada a nadie más. Nada a nadie más. Y muchos cuando están sirviendo al Señor, y lo hemos visto, han puesto sus hijos, los unos a la derecha y los otros a la izquierda, y para los demás no ha quedado nada. Otros han llevado a sus hijos, los pusieron de presbítero, y lo primero que hizo fue llevar su hijo a las mejores iglesias, su hija a las mejores iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ustedes se imaginan a Juan, de pastor de la iglesia de Éfeso, con todo eso que tenía. Ustedes se lo imaginan. ¿Ah? Hermanos, digámosle al Señor que nos limpie. Digámosle que nos pula. Tal vez aquí hay un padre de familia como Zebedeo, que ve en el evangelio un negocio, y que le dice a los hijos: si mi hijo bien pueda, váyase. Nosotros decimos que en el evangelio se hace carrera. Pero tal vez algunos están equivocados, queriendo meter a la obra gente que no tiene un llamado, gente que no han nacido de nuevo, y queriéndolos meter en la obra, queriéndolos poner a ocupar posiciones importantes dentro de la obra. Aleluya. O tal vez hay una madre, como la madre de los hijos de Zebedeo, que sus oraciones, sus ruegos al Señor es: Señor, que estos hijos míos reinen.
Bendito es el Señor. Dios tiene grandes propósitos con su obra. Dios seguirá llevando su obra adelante. Dios seguirá llevando personas a ocupar posiciones de importancia a nivel nacional y a nivel mundial. Pero ay de la obra del Señor si aquel hombre, si aquella mujer, si aquella familia no han permitido que Dios trate con su vida, no han permitido que Dios los limpie, que Dios les corte y llegan a ocupar esas posiciones. Oh, qué bueno que el Señor venga y corte y pode y nos limpie y nos desnude de todo lo que creemos que es bueno, de todo lo que creemos que es importante, y que el Señor venga y, como le habló a Juan y a su hermano, nos enfrente y nos diga: no es así. No espere que el Señor le esté diciendo siempre: te amo, eres mi hijo amado. No espere eso. Más bien busque al Señor para que le hable, para que le haga ver sus errores, para que lo liberte, para que le desate. Oigan, qué triste es uno haberse encontrado en el ministerio con personas con unos futuros, con algo grande que Dios iba a hacer con ellos, pero no pudieron dejar su obsesión con las mujeres, con el sexo. Y cuando ya estaban en un lugar que Dios los había bendecido y que se veía el futuro que tenían, echaron todo a perder porque no fueron libres. ¿De cuántos casos pudiéramos hablar? Bendito sea el Señor. A mí me decepcionó mucho un obrero que yo apreciaba, profundamente lo apreciaba, porque lo había visto levantarse desde abajo, había visto su trabajo, su esfuerzo para levantar la iglesia, para construir un templo. Su esposa tenía un ministerio preciosísimo y reconocido, pero un día le dicen que lo van a trasladar. Y ese día él dijo: yo he trabajado mucho, yo me he esforzado mucho, y esto no lo voy a entregar. Para mí fue una decepción muy grande, porque yo lo admiraba. Y yo dije: ¿cómo es posible? ¿De qué sirve entonces? Desde entonces yo empecé a pensar: ¿de qué sirve todos estos hombres que se han matado y han sacrificado a sus familias y sus hijos construyendo un templo y construyendo un ministerio? ¿De qué sirve eso? Si a la postre todo lo van a tirar, a la postre la casa se les va a derrumbar, porque estaban equivocados en cuanto a las cosas, en cuanto al orden de las cosas. Lo que en su corazón había era ambición, lo que en su corazón había era codicia, lo que parecía amor, lo que parecía entrega, lo que parecía sacrificio, no era sino amor por ellos mismos y sus ambiciones. Yo creo que Dios está aquí esta mañana y que Dios nos está hablando, a mí me está hablando. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que nos mueve a trabajar? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer la obra del Señor? ¿Qué es lo que nos mueve a edificar un templo con excelencia? A tener una iglesia con todas las comodidades, los equipos, la gente que trabaja. ¿Qué es lo que nos mueve?
Uno debería de examinarse. Uno, como dice el apóstol Pablo, debería probarse a sí mismo. Y cada uno debería preguntarse: si me quitan esto, ¿qué voy a hacer yo? Si me quitan esto que estoy haciendo, ¿qué voy a hacer yo? El Señor necesitaba desnudar a Juan y a su hermano. Por eso es que cuando viene la madre, Él les dice: ellos pueden beber la copa que yo voy a beber. Ellos nos dijeron: sí podemos. Pedro dijo: Señor, yo contigo hasta la muerte. Pero ellos no sabían de qué estaba el Señor hablando. Ellos creían que era la copa de vino que le daban al rey. Ellos no sabían que era la copa del martirio. Ellos no sabían que su Señor iba a apurar esa copa del martirio. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos dijeron: podemos. Y el Señor les dijo: pues sí, yo sé que lo harán. Bendito sea Dios. Porque en el plan de Dios ya estaba que Jacobo fuera muerto el mismo día que Pedro fue encarcelado. Y en el plan de Dios estaba por todo por donde iba a pasar Juan hasta llegar a la iglesia de Éfeso. Cuando Juan llegó a la iglesia de Éfeso, que había sido una iglesia con gloria, con bendiciones, con cosas grandes, pero cuando uno ya lleva años, como en este caso de mi esposo y yo, 52 años de haber creído en Cristo y más de 40 en el ministerio, yo comparo eso con el matrimonio. Uno se casa muy enamorado, la luna de miel, y eso uno está en las nubes, pero la vida lo va aterrizando a uno. Uno va aterrizando y uno se va dando cuenta que el matrimonio no es lo que uno se había imaginado: besito va, besito viene, te amo, te quiero. Sino que el matrimonio también trae compromiso y responsabilidades y sacrificios. Y entonces la vida cristiana es muy linda, es muy hermosa, qué bella es. Pero vienen años de sequía, años en que no se ve nada, años en que no hay resultados, años en que los cultos parecen monótonos. Y yo siempre me pregunto: ¿qué sucede con aquel pueblo que lo único que quieren es un culto donde los emocionen? Donde los emocionen. Y si no los emocionan, no hay nada. No hubo nada en el culto. Pero yo amo los cultos sencillos. Así como cuando uno está constantemente comiendo manjares, uno anhela llegar a su casa a comerse, como en el caso mío, la arepita sin sal. Y eso le sabe tan bueno a uno. La comidita sencilla de la casa. A algunos no les sabe bueno lo sencillo de la iglesia, porque quieren siempre grandezas y grandezas, y quieren un pastor grande y eligen un pastor grande, y no aman al sencillo que tienen, y piensan que lo que hay es monotonía. En el tiempo del apóstol Juan ya había pasado toda esa etapa de brillo, y ya estaban los nietos y los bisnietos de los que habían creído. ¿Y sabe cuál era el peligro de ese tiempo del evangelio? No eran las persecuciones, porque si a uno lo persiguen, uno busca a Dios, uno se refugia en Dios. No, el peligro era interno, era el peligro que se quería cambiar
no que desapareciera el evangelio, sino cambiarlo para que fuera parecido a las filosofías del mundo. ¿Y no es eso lo que sucede hoy? ¿No se quiere hoy cambiar el evangelio por un evangelio más barato, por un evangelio sin sacrificio, por un evangelio sin esfuerzo, por un evangelio sin trabajo, por un evangelio sin oración, por un evangelio sin ayuno? Bendito sea el nombre del Señor. Por un evangelio en que todos caben, así no se hayan arrepentido. Ese era el tiempo de Juan. Y por eso se necesitaba la trayectoria de aquel que dice: lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos. Hermanos, qué bueno es uno poder decir: yo vi, yo oí, yo toqué. No podemos decir como el apóstol Juan: yo oí a Cristo, yo lo vi, yo lo toqué, yo me recosté en su pecho. Pero sí podemos decir que hemos visto el principio de las cosas grandes de Dios. Y eso es algo que no se puede olvidar. Ese principio, cuando empezamos, por ejemplo, cuando empezamos mi esposo y yo en la ciudad de Medellín, solo una familia: mi papá, mi mamá, mis hermanos y el vecino. Bendito sea el Señor. Y después, 52 años después, usted ve lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho. O cuando hemos estado en los diferentes lugares, empezando de cosas pequeñas a cosas que Dios ha ido llevando adelante. Podemos decir, muchos que estamos en este altar y que están allá, podemos decir: hemos oído, hemos visto y hemos tocado, hemos palpado las verdades de Dios, las maravillas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Él fue puesto ahí para hablarle a aquel pueblo de la realidad que era Cristo, de la verdad del evangelio. Y nosotros en esta hora estamos puestos para hablar que Cristo es real, verdadero, que Cristo cambia, que Cristo llama, que Cristo levanta. No sé quién pudiera decirle al Señor: tócame, cámbiame, transfórmame. El maestro fue podando de su amado todas aquellas actitudes no favorables para el desarrollo del ministerio encomendado. Lo condujo a pasar de ser un fulminante rayo, un ensordecedor trueno, a un silbo apacible, apto para perseguir el latido del corazón, rebosante de amor por la perdida humanidad. Aquel que su oído recostado en su pecho escuchó y entendió en qué consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero y en propiciación por nuestros pecados se dio. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Esta mañana el Señor está aquí y ha venido a su vida, mi hermana. Usted está a tiempo. Así como el Señor llegó a tiempo a la vida de la familia de Zebedeo, y esa familia fue transformada. Zebedeo no tuvo hijos dueños de una flota pesquera, pero tuvo hijos que le sirvieron al Señor. Asimismo, el Señor quiere transformar muchas vidas. El Señor quiere también transformar ministerios. Que ministerios que están desviados, que están torcidos, que van por el camino que no es, vuelvan a la senda, vuelvan a la ruta. Alabado sea el Señor. Y el Señor le habla a usted, hermano, que se ha desviado, que se siente cansado por el paso de
los años y que piensa que ya Dios no hará nada más, pero Dios sigue estando en el cielo. Me gustó mucho esa también expresión, que la fe no es un sentimiento. Si usted no siente, no importa, pero Dios está aquí. Si no siente nada extraordinario dentro de usted, no quiere decir que Dios no vaya a hacer nada extraordinario con usted. No quiere decir que no se va a glorificar. Si usted dice hace tiempos que no siento nada del Señor, no quiere decir que el Señor no esté con usted. Pero esta es una mañana para rectificar el camino, para que si hay alguno que se ha desviado, si hay alguno que no ha entendido lo que es el evangelio, lo que es el servicio a Dios, que el Señor Jesucristo dijo: si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio es algo grande, es algo grande, y Dios quiere hacer el evangelio que a través de su vida se vea la grandeza del evangelio. Y para que la grandeza del evangelio se vea, tenemos que dejar nuestras ambiciones, nuestras propias opiniones, nuestros pensamientos de lo que deben de ser las cosas del Señor y lo que debe de hacerse. Y debemos ponernos en las manos del Señor, así como cuando Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Aquí está el Señor, porque el Señor hoy llama pastores. El Señor hoy llama misioneros. El Señor llama misioneros que los llevará a países donde ya la obra del Señor está establecida, pero donde hay personas que no están siendo correctas, que no están haciendo el trabajo debidamente. Y entonces el Señor a usted lo levantará y lo colocará en esa posición, y Dios quiere que usted lo honre. Oh, aleluya. Hay aquí obreros que irán a lugares difíciles, donde la obra ha sido golpeada y maltratada por gente que nunca se convirtió ni se arrepintió. Y Dios levantará y usará esos obreros. Por eso, amado siervo de Dios, póngase en las manos de Dios. Hable con el Señor, dígale: quítame lo que me tienes que quitar. Poda de mí lo que tengas que podar. Bota de mí la tierra que tengas que botar, la piedra, Señor. Y que brille tu oro en mi vida, que brille tu oro en mi vida. Oh, poderoso. Señor levantará su obra. El Señor llevará su obra en victoria. A pesar de la gente que estorba, que se daña, Dios llevará su obra adelante. Dios llevará su obra en victoria. Su nombre se hará grande en las naciones. Empiece bien desde el principio. Deje que el Señor trate con su vida. Deje que el Señor le reprenda, aunque sea su hijo amado. Por eso lo hará. Dios levanta, Dios llama. Dios levanta, Dios llama. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo. Dios
Dios quiere un pueblo dispuesto. Ábrale su corazón al Señor. No se niegue a oír esa voz del Señor. Oh, suave. No importa cuántos años lleve usted en el ministerio, si usted hoy entiende que debe permitirle al Señor podar cosas que no son buenas, permítaselo. Será su bien y su bendición. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo. Adórale, adórale, dele gracias. Dele gracias por esta oportunidad. Dios ha movido tu corazón. Dios te ha tocado. El Señor ha descendido para tocarte. El Señor ha descendido para darte esta oportunidad, esta bendición. Reciba, reciba de parte de Dios. Dedica tu vida al tiempo, consagra tu vida al Señor. Hoy el Señor sella en tu corazón este llamado para obedecer, para servir, serle fiel hasta la muerte. Jesucristo está aquí. Ahí, adórale, dele gracias. Señor, este es mi día, esta es mi oportunidad, Señor. Yo he esperado, he orado, he ayunado para que responda, Señor, la petición de mi corazón. Y esta es una respuesta, Señor. Adórale. Padre, te doy las gracias. Te voy a servir, voy a obedecerte. Quiero ser un misionero en tu obra. Yo iré, Señor, a donde tú me envías. Aleluya. Adórale. Adórale, cántale al Señor. Aleluya. Necesito ser cambiado. Todo lo que hay dentro de mí. Señor, aquí está mi corazón, mi vida. Te seré fiel desde hoy con este compromiso de obedecerte cada día, de servirte, trabajar, Señor. En tu viña hay lugar para trabajar. Adórale. Te doy las gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. Santo, santo, santo. Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Él está aquí. Alaba a Jesús. Señor, mi vida te pertenece. Padre. Aleluya. Padre Santo, necesito ser cambiado. Necesito, Señor, serte fiel. Aleluya, aleluya. Gloria. Santo Jehová Dios está aquí. Aleluya, aleluya. Sanidad para tu cuerpo, liberación. Atamos, reprendemos todo espíritu malo, todo demonio. Señor, limpia con tu sangre preciosa aquellos que gimen, que claman, que necesitan el toque tuyo. Toca, Señor, toca, Padre, ahora. Haz un milagro, Padre. Tú eres el mismo, no has cambiado. Te doy toda la gloria. Aleluya. Te doy toda la gloria, Cristo. Aleluya. Te
Prometo, Señor, servirte con todo mi corazón. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré y te seré fiel, Señor. Gracias te doy, Cristo. Con tu mano levantada al cielo, agradece a Jesús. Agradece al Señor. Voy a obedecer, voy a servir. Me voy a unir a esta obra bendita para trabajar en tu viña y ganar almas para tu reino, Señor. Mi vida, Señor, te pertenece. Te doy las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias, amado hermano, hermana. Aleluya, gracias, Cristo. Toda la iglesia agradece a Dios. Continuamos con este servicio de bendición de este día. Es un día muy importante, domingo, día del Señor. Y es la oportunidad que Dios le ha concedido. Voy a dejar en esta parte al pastor Capó. Y usted siga alabando a Dios. Usted siga adorando a Dios. Siga dándole la gloria. Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Aleluya. Amén. Luego viene la promoción de obreros. Nadie debe de irse. Aquí vamos a disfrutar el trabajo de esta bendita obra. Adelante, pastor. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. ¿A cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana? Aleluya. Él ha hablado a mi vida de una forma directa. Bendecido el Señor. Aleluya. Ha llegado un momento dentro del servicio y es el momento que nos toca a nosotros dar por gracias lo que por gracias nosotros hemos recibido. Yo quiero compartir solo unos versos de la palabra del Señor, que dice así en Génesis 4 del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios nos da la bendición de poder dar para su obra. Dije que Dios nos da la bendición de dar para su obra. La Biblia habla, hermanos, de que Dios suplirá todo lo que os haga falta según sus riquezas en gloria. Y todos los cristianos, obreros, ministros, hemos sido testigos de cómo Dios bendice, cómo Dios suple, cómo Dios prospera. La Biblia también dice que Dios tiene ventana en los cielos y que derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Santiago dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto. Alabado el Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna, ni hay sombra de variación. Como yo digo, amados, si pudiéramos darle para atrás a donde el Señor nos sacó,
y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido. Hermano, cuando yo veo toda esta multitud maravillosa, yo alabo a Dios. Yo llegué aquí al Perú con 200 soles. Alabado el Señor. No había nadie esperándonos. No había nadie en el cual podíamos apoyarnos. Pero el Dios que nos llamó suplió toda necesidad. A la semana ya no tenía nada, porque había comprado mi boleto de Lima a Arequipa, que tardé, o el ómnibus tardó 24 horas en llegar en aquel entonces. A la semana ya se habían agotado todos los recursos, pero el Dios que es dueño de todos los recursos, aleluya, estaba conmigo. Yo vi la gloria de Dios. Yo vi a Dios obrando maravillas. Y por espacio de 1 mes y medio, nunca me faltó, a pesar de no tener nada. Dios tocó una familia inconversa que me invitaba a comer todos los días por 1 mes y medio. Y yo sé que si diéramos la oportunidad a todos ustedes y los obreros, los ministros, amén, los oficiales, todos hemos tenido esa experiencia de que Dios nos ha suplido. ¿Cómo nosotros no vamos a dar un poco? Y digo poco, no para que dé poco, sino un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Y a Dios nadie le gana dando, porque Él dio lo mejor. Él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esta es una bendición que Dios nos da, el poder dar a la obra del Señor. Es algo maravilloso, hermanos, que nosotros podemos dar algo, que podemos aportar para que otros conozcan al Señor que nos salvó. Por eso yo quiero que usted en esta mañana haga un esfuerzo más allá de lo que usted pensaba dar, para que Dios bendiga su vida y bendiga el esfuerzo, el trabajo de más de 100 hermanos, estoy seguro, que son la maquinaria de todo esto, detrás de los que están sirviendo a la sombra, que usted no ve, pero están ministrando ahí para que esto se haga una realidad. A su nombre sea la gloria. Y yo sé que Dios le va a bendecir. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Póngase de pie. Aleluya. Todos de pie, arriba también, todos de pie, para que podamos ofrendar para esta obra de fe y de sacrificio. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, Dios todopoderoso, tú que habitas en gloria, te damos gracias porque nos concede el privilegio de poder dar para tu obra, Señor, para que tu obra avance, para que otros que no te conocen te conozcan, para que otros que están atados sean libertados, para que otros que están en tiniebla amanezca la luz del evangelio en sus vidas. Padre, bendice al dador alegre, glorifícate, súplele, abre las ventanas de los cielos, Señor, y que tú seas bendiciéndole con toda bendición. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén. Aleluya. A ofrendar, hermano, con gozo. Tomar asiento.
hay Perú, hay esperanza, hay esperanza, mi Perú. esa guitarrita. Porque tienes a Cristo, Él te ama tanto que dio su vida para morir en la cruz. Él te ama tanto que dio su vida para morir en la cruz. Pero hay esperanza, porque tienes a Cristo. Él te ama tanto que dio su vida para morir en la cruz. Él te ama tanto que dio su vida para morir en la cruz. Con tu necesidad de esperas, con tu niño descalzo, sé en Dios tu esperanza. Hay esperanza, Perú, con madres abandonadas y mucha gente golpeada. Tienes victoria en Cristo Jesús. Hay esperanza, Perú. Hay esperanza, Trujillo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Hay esperanza, porque tienes a Cristo. Él te ama tanto que dio su vida para morir en la cruz. Él te ama tanto que dio su vida para morir en la cruz. Pero hay esperanza, porque tienes a Cristo. Míralo a Él, llama perdón, restauración, y solo en Él es el amor. Hay esperanza, Perú. Con tu necesidad de esperas, con tu niño descalzo, sé en Dios tu esperanza. Hay esperanza, Perú, con madres abandonadas y mucha gente golpeada. Tienes victoria en Cristo Jesús. Hay esperanza, Perú. Perú, hay esperanza. Perú, hay esperanza, mi Perú. Hay esperanza, hay esperanza, mi Perú. ¡Fuerza, Vijay! Mira, 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 mira. Que Dios le bendiga, amados hermanos.